Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí, más o menos, ¿y usted cómo está? Aquí también, ya queriendo comenzar la clase. Bueno. Bueno, mañana es la última clase con diapositivas, porque el viernes es el parcial final. Así que es necesario que lo preparen, porque si va a venir algo cargado. Bueno, apenas estamos 3. En las últimas clases se han estado conectando nada más como 7. Bien, el día de ayer habíamos estado reflexionando en torno a, a este planteamiento de la violencia de género y que configura una realidad bastante complicada, porque es precisamente una violencia específica contra un grupo etario, contra un grupo humano que se refiere a las mujeres. El ánimo del día de ayer de explicar el término género es para como aclarar, pues, porque lamentablemente la teoría de género se desconoce. O sea, digamos que no hay un conocimiento amplio de la teoría de género en nuestra sociedad. Entonces, a tal grado, pues, que hay una confusión en torno a lo que es género y lo que es sexo. Y muchos hablan género y sexo indistintamente, o sea, lo consideran como lo mismo, pero ya vimos que no es lo mismo. El día de ayer explicamos pues que el género es una construcción histórico-social, pero esta construcción histórico-social es más compleja cuando hablamos de que es una construcción psicosocial. Obviamente vamos a desembocar en la cultura, que el género es una construcción cultural también. Entonces, hablar de la violencia entonces de género, nos vamos a referir a una configuración de una desigualdad social, como dice el título, pero en por qué es una desigualdad social. La configuración de una desigualdad social, la violencia de género, porque es como, la violencia es toda aquella agresión, aquel deterioro de relaciones físicas, psicológicas, económicas, sexual, etcétera, etcétera, en contra de qué? En contra de otra persona, en contra de otro ser humano. O sea, de un ser humano sobre otro ser humano en condiciones de desigualdad. Entonces, la violencia es una relación, ¿sí? Sociológicamente hablando. Entonces, como relación, es una relación que deteriora, es una relación que lacera las condiciones de vida de una persona.
Por lo tanto, la violencia de género en El Salvador, está vinculada necesariamente a la mujer, porque somos una sociedad machista, conservadora, en donde hay datos que hablan pues de una violencia estructural con expresiones coyunturales hacia la mujer. Y eso lo podemos ver desde la colonia. Podemos escudriñar, podemos revisar la historia y vamos a ver que el sometimiento de la mujer, datos concretos existen desde la colonia hasta nuestros días. Entonces, en El Salvador, la violencia de género ha estado vinculada hacia la mujer. La mujer como grupo humano. ¿Sí? La mujer como grupo etario. Pero ya vamos a ver a qué nos referimos a eso de grupo etario. Entonces, con la pandemia COVID-19, una situación, un problema preexistente se vino a agravar, se vino a complicar más. Y por eso es que un punto de referencia coyuntural, una situación coyuntural, y que para nosotros va a ser digamos, un referente, va a ser la cuarentena domiciliar obligatoria. Vamos a hablar específicamente de ese escenario, de ese tiempo y de ese espacio en donde la violencia de género se manifestó en una forma elevada. Entonces, eso no quiere decir en modo alguno que en otros escenarios, en otras circunstancias, la violencia de género sea mínima. Eso no es cierto tampoco. Porque a nivel de la familia, la violencia intrafamiliar, que es otro tipo de violencia, también está íntimamente ligada a la violencia ejercida sobre la mujer. Principalmente con las amas de casa, con las esposas o compañeras de vida. Pero también hijas, ¿sí? Hijas, primas, sobrinas, etc. Entonces la violencia de género, pues en El Salvador es un problema recurrente y eso nos debe de sonrojar como salvadoreños y salvadoreñas. Somos una sociedad violenta, pero no es porque seamos por naturaleza así, aunque hay discursos, hay sectores que manejan ese discurso, que la violencia es algo natural en el salvadoreño y eso no es cierto. La violencia es producto de circunstancias históricas en las cuales la personalidad de una población se ha venido conformando mediante relaciones violentas. Y eso lo podemos verificar desde la colonia. Así que la violencia como relación social es lo que nosotros vamos a destacar también en esta clase, vinculada con el problema del COVID-19. Pero repito, lo vamos digamos, a reflexionar y a analizar en el contexto de las cuarentenas domiciliar obligatorias. Aquí hay una lámina que habla de los distintos tipos de violencia. Distintos tipos de violencia. Y habla pues de la violencia física, que es quizás la violencia quizás más denunciada que hay. Pero también está la sexual, inmediatamente está la sexual también, que igualmente es quizás de la que también se denuncia.
La psicológica quizás es una de las que más se queda digamos, en lo privado, en el ámbito de lo privado. Y la violencia feminicida, ¿verdad? Que aquella que desemboca en la muerte de una mujer. Por causas, obviamente, en primer lugar, por ser mujer, y también producto de una relación conyugal, en el mejor de los casos. Pero también está la simbólica, que también la podemos verificar en los medios de comunicación, la podemos verificar también en el día a día, por ejemplo, en la calle, la podemos verificar también en la familia. La simbólica también la podemos verificar incluso en las marcas de ciertas mercancías, en la publicidad. La violencia económica es otra también, es otro tipo de violencia que quizás en una forma inconsciente no se procesa. ¿Sí? No se procesa. Y que incluso es aceptada. Eso es lo terrible. Eso es lo complicado, que hay tipos de violencia que incluso son toleradas. Por eso es que estamos en un problema bastante serio de violencia en este país. Porque hay tipos de violencia que incluso no son denunciadas. Y una de ellas, por ejemplo, es la económica. Otra es la patrimonial. También. Y hoy en día que también está la cibernética. La cibernética que también al menos ya hay testimonios, ya hay ejemplos del ejercicio de la violencia cibernética en contra de las mujeres, que se configura como una violencia de género. Por ejemplo, hace poco, y que ya ha sido perseguida por la justicia, penalmente. Es el caso, pues, de un youtuber muy famoso que habló improperios en contra de una mujer, de una profesional del derecho, y que está siendo enjuiciada. No sé si ustedes conocen ese caso. Pero porque él ejerció violencia de género, pero por la vía cibernética. Está también la violencia obstétrica. Y esta es la que se ejerce o la que se practica en los sistemas nacionales de salud. Que, por ejemplo, llega una mujer embarazada, llega una mujer encinta con complicaciones, y se le empieza a señalar, se le empieza a decir que usted ha estado haciendo esto, etcétera, etcétera. Empiezan con una narrativa peyorativa, una narrativa también de señalamiento, y a tal grado, pues, que resulta, pues, que muchas mujeres han sido acusadas de aborto. Y el aborto, todos sabemos que el aborto en este país es penado. Porque ha sido, pues, algo que a nivel del sistema de salud es a través de un caso de obstetricia o de un caso obstétrico que se descubre. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio también con esto del aborto, que resulta también una complejidad de relaciones en cuanto que hay una interrelación de violencias ahí. La violencia de género traducida en violencia sexual, violencia obstétrica, inmediatamente.
Violencia física también. Están inmiscuidos ahí. En El Salvador, para enfrentar la pandemia COVID-19, se decretó el estado de emergencia y de excepción desde marzo a junio del 2020, que precisamente fue la cuarentena domiciliar obligatoria, que estuvimos todos y todas encerrados. Y la medida preventiva que significó como el caldo de cultivo para la configuración de la violencia de género fue la cuarentena domiciliar obligatoria. Esto no quiere decir que otros escenarios también son espacios en donde también la violencia de género se desarrolla, se da en la cotidianidad, en el día a día. La ONG Médicos del Mundo informó que en ese mismo periodo se registraron en el país 21 feminicidios, visibilizando como la violencia de género significó un riesgo mayor que el mismo virus. Y ello aunado al aumento durante el confinamiento del 70% de las agresiones en contra de las mujeres en las relaciones cotidianas de familia. Hubo 21 feminicidios solo en ese periodo, de marzo a junio, una cifra alta, y también el 70% de agresiones físicas denunciadas durante ese mismo periodo fue atribuido por hombres hacia las mujeres. Por su parte, la plataforma periodística Conectas informó de 26 feminicidios. Estos reportaron más muertes de mujeres. En cambio, denuncias de violación, 60. Y 2.318 mujeres agredidas. En un país en donde muchos casos se quedan en el ámbito privado y sin denunciarse. Esto es grave. ¿Sí? Bueno, pues hoy en día pues, existen campañas, existe incluso toda una legislación. Hay leyes ya ahora en donde invitan a las mujeres a que el problema de la violencia de género en su variedad, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, etcétera, no se quede en el ámbito privado, que lo denuncie, que lo vuelva público. Entonces se les invita, ojalá se les exigiera más, pero se les sugiere que un problema privado lo denuncien para que trascienda a lo público. Prácticamente la cuarentena, eso fue un obstáculo precisamente para poder hacer eso, un proceso de esos privados, volverlo público. Aquí viene lo que yo les decía, las mujeres, un grupo etario. Los hombres también somos un grupo etario. Los niños también son un grupo etario. Los ancianos también son un grupo etario. Los minusválidos o discapacitados también son un grupo etario. Son categorías de análisis sociológico. Pero aquí vamos a ampliar por qué las mujeres y también los hombres, los ancianos son un grupo etario. La categoría de análisis grupo etario responde a una clasificación para definir un grupo humano de acuerdo a sus especificidades y particularidades en su pensar, sentir y actuar con respecto a los demás grupos. Pero el propósito es inclusivo y no elitista. Esto es muy importante que quede claro. No estamos ya como un vicio egoísta de querer ya ir agrupando pues a un grupo humano
para que se sobreponga o se imponga sobre otro grupo humano, porque también existen clasificaciones de esa naturaleza. Resulta que la categoría grupo etario no es para eso, sino que tiene un propósito inclusivo y no elitista, en cuanto a hacer una diferenciación y poder establecer relaciones de poder, exclusión y desigualdad. O sea, sería lo contrario. O sea, si fuera un propósito elitista, sería para diferenciar y poder establecer relaciones de poder y de exclusión y de desigualdad. Eso sería un propósito elitista. Pero el propósito es de que establecer parámetros y criterios que permiten a través de las ciencias sociales proponer soluciones y opciones viables a los problemas cotidianos, existenciales, vivenciales y necesidades que como grupo humanos configuran en una realidad histórico-social y cómo en el devenir del tiempo y del espacio en donde se desarrollan, nacen, crecen y envejecen en forma similar o compartiendo valores y visiones de la vida. Bien, estas últimas ideas que acabo de manifestar son el propósito de la ciencia social de atribuir a las mujeres una categoría de análisis llamada grupo etario. Entonces, las mujeres constituyen un grupo etario, sí y solo sí, porque constituyen un grupo humano, ¿sí? Un grupo humano que se distingue por su pensar, sentir y actuar, por sus problemas cotidianos, por sus problemas existenciales, por sus problemas vivenciales, por sus necesidades materiales y espirituales. Y eso lo configura en tiempo y en espacio, en la casa, o sea, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la comunidad. Entonces, desde ya, pues, que quede claro por qué las mujeres son un grupo etario. Pero repito, también los hombres. O sea, nosotros, con respecto a las mujeres, al menos, pues, cuando yo hablo nosotros, me refiero a nosotros los hombres. Nos diferenciamos con respecto a las mujeres. Física, biológica, psicológica. No digamos también espiritual. Pero este es como dicen otro punto que podríamos también discutirlo, pero vamos a ver si nos queda tiempo. Entonces hay distinciones, hay especificidades, hay particularidades en las cuales no se pueden mezclar mujeres y hombres. Incluso hay ramas de la ciencia social que se refieren solo a las mujeres. Incluso hay una sociología de la mujer. Hay una psicología de la mujer. Hay una antropología de la mujer. Ojo con esto. Entonces, porque hay particularidades bien específicas. Hay particularidades que diferencian grandemente. El entorno construido de la desigualdad. Bien, yo voy a retroceder una diapositiva. Vean que el título es la configuración de una desigualdad social. ¿Por qué la violencia de género constituye una desigualdad social? Que no es la única. Porque hay una relación de desigualdad. Hay una relación en donde un grupo humano, en este caso los hombres, se sobrepone, se impone sobre otro grupo humano, en este caso las mujeres. Entonces, los hombres machistas se sobreponen
una relación de poder desigual. Entonces, vamos a ver pues que esa desigualdad se va a ver en la casa, en la familia, se va a ver en la escuela, se va a ver en la universidad, se va a ver en la calle, en los puestos de trabajo. Si usted como mujer está experimentando violencia de género, me va a entender mucho mejor. Es posible. Es posible. No estoy diciendo que ustedes están en una situación de, pero es posible. Ojo. Entonces, cualquiera que esté sufriendo una situación de esa, va a ir comprendiendo. Va a ir comprendiendo que la violencia de género como una desigualdad social tiene espacio y tiempo. Se da en un espacio y se da en un tiempo también. Por lo tanto, nosotros podemos hablar desde la sociología como un entorno construido. ¿Qué quiere decir ese entorno construido en sociología? Bueno, es todas aquellas condiciones de existencia, materiales y espirituales de existencia, en donde se desarrolla el ser humano para poder satisfacer sus necesidades y puede también expresar o puede vivir o establecer una vida plena. Pero también puede ser todo lo contrario, en donde puede constituirse un espacio en donde tenga condiciones adversas. Ojo, condiciones adversas, condiciones que deterioran sus condiciones psicológicas, sus condiciones físicas, sus condiciones de toda índole, y que no le permitan tener una vida plena. Entonces, ese es el entorno construido. En otras palabras, la casa, la vivienda, constituye un elemento sustantivo del entorno construido. La vivienda, la comunidad, el espacio, el puesto donde trabaja también, la universidad, la escuela, también, la calle, también. Son entornos construidos. Entonces, vean, porque constituyen los elementos sustantivos para que haya vida, supuestamente. Pero resulta que puede resultar todo lo contrario. Resulta que puede ser todo lo contrario. Que sea un entorno construido adverso. Entonces, el ánimo pues es que para ir ya, como nosotros ir considerando que las cuarentenas, la cuarentena domiciliar obligatoria, se vino, fíjense bien, se vino a unir a un entorno construido adverso para las mujeres, para las niñas también. Entonces, porque ya hay datos fuertes. Hay datos fuertes, por ejemplo, de que después de la cuarentena se dispararon los embarazos no deseados también. Y más que todo, las víctimas fueron adolescentes. Y también agresiones sexuales en niñas, pero también niños hay, durante la cuarentena domiciliar obligatoria. Estamos hablando de un problema serio, grave. Y lo que les estaba explicando en términos verbales, que es un entorno y una desigualdad. Y aquí ustedes van a poder verificar, incluso para preparar el examen. Aquí nos vamos a referir a un entorno y a una desigualdad en el buen sentido sociológico.
Desde ya planteamos que son categorías de análisis sociológicas y que tienen que ver necesariamente con las condiciones objetivas y subjetivas de vida de los grupos, clases, etnias y minorías en una sociedad determinada. En este caso, la salvadoreña, y que por razones de género, sexo, edad, estado civil, grupo etario, estatus migratorio, religión, ideología política, identidad y preferencias sexuales, por el trabajo que desempeñan, son excluidos, marginados y estigmatizados con respecto a los derechos que como personas y humanos tienen. Y por lo tanto, el acceso pleno a los beneficios de esos derechos en los distintos niveles o ámbitos de la realidad histórico-social, ya sea económico, social, político, ideológico, cultural, medioambiental, etcétera, etcétera, encuentran condiciones adversas para poder disfrutar. Entonces, estamos hablando de este entorno y que inmediatamente se puede configurar en una desigualdad. Las mujeres en El Salvador no solo experimentan una desigualdad en cuanto a la violencia de género, sino que también desigualdad en la educación, en la salud, en el trabajo, en el empleo, también en el salario, por ejemplo. Claro, hay excepciones, que la esposa gane más que el esposo, hay excepciones. Ojo. Las desigualdades pueden ser el resultado de una institucionalización del Estado. Esto es grave, porque en El Salvador existe, y más ahora, con este gobierno, una institucionalización desde el Estado hacia las colectividades en correspondencia a la naturaleza estratificadora y clasista en relación con el modo de producción y modelo económico dominante y la ideología filosófica de los grupos económicos, dirigentes y dominantes, justificando las desigualdades y darles categorías de sistémicas. Esto es terrible, porque existen desigualdades justificadas institucionalmente. Y una de ellas, pues, es en el ámbito de lo jurídico. En el ámbito de lo jurídico. Cuesta que una demanda por violación, por agresión o por violencia de género sea aceptada en el sistema judicial salvadoreño o en el sistema de justicia. Cuesta. Ellos, para aceptar una demanda, le piden mucho, piden un retagilo de requisitos para poderla considerar como tal. Entonces, desde ahí estamos pues en una situación de negligencia con respecto a esa situación de desigualdad. Entonces, estamos ante una situación de justificación a través de instituciones desde el Estado. O sea, que nosotros podríamos, en este país se dan cosas bastante, no raras, sino que totalmente absurdas, diría yo. Absurdas, pero que inmediatamente son dañinas. El hecho de que una mujer sea violada y que al llegar a poner la denuncia a la policía, en la policía le diga, miren cómo andaba vestida. Le hacen esas preguntas. ¿A dónde andaba? ¿A qué horas andaba? ¿Y con quiénes andaba? Esas preguntas tendenciosas, todo para justificar lo que la agresión. Y eso no debe ser así. Ese procedimiento es incorrecto.
es incorrecto. Entonces, y eso lo estamos viendo en funcionarios del Estado, llámense policías, llámense jueces, llámense abogados, fiscales, etc. Entonces, vean, estamos en una situación muy delicada como país. Ejemplo, lo que sucede en la salud, en la educación, en la administración de justicia, en el acceso al empleo, el trato a las mujeres migrantes, a las mujeres jóvenes, a las niñas, niños, pero también resulta que pueden ser el resultado de interrelaciones informales, cotidianas y estereotipadas, marcadas por la tradición, la costumbre, la omisión, el abuso y negligencia, que niegan servicios, beneficios, información a los grupos beneficiarios de recursos para la vida, así como el atributo de roles y estatus que las excluyen, las marginan y las estigmatizan, conviviendo en situaciones de desigualdad con el resto de la población. Esto último también es muy digamos, es muy llamativo. Es muy complicado. Porque también la sociedad, nosotros como sociedad, también le vamos atribuyendo roles y estatus a la mujer, a las niñas, como ya, o sea, automáticamente atribuido. ¿Por qué? Porque existe toda un modo de pensar, sentir y actuar machista. Somos una sociedad machista. Y me sonroja como sociólogo que es un problema y poco o nada se ha hecho para poder revertir esa situación. ¿Por qué? Porque es una cultura. Es toda una cultura. Entonces, nosotros desde la sociología nos quedamos a nivel de la crítica, de la denuncia también, de la propuesta, pero como no nos oyen, también a nosotros los sociólogos y a los que estamos dentro de las ciencias sociales no nos escuchan también. Y hoy mucho más. Por ejemplo, el Estado salvadoreño no escucha a la ciencia, no escucha a los que saben y dan soluciones desde la ciencia para solucionar los problemas. Y uno de ellos es la violencia. Este gobierno no escucha a la gente que sabe desde la ciencia proponer. Entonces, estamos en el peor de los mundos en este sentido. Así que nos vamos a quedar aquí y volvemos a las 6. ¿De acuerdo? De acuerdo. De De acuerdo. acuerdo. Gracias.